con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desempleo, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Tiene Jesús esta noche en el texto de Marcos una habitual discusión, una confrontación. Y esa confrontación, esa discusión, esa polémica la tiene con los fariseos. Ellos tenían una concepción de la vida, de la religión, y hacían un culto lleno de tradiciones, pero vacío por dentro. Muy de aparentar, pero por dentro no había mayor cosa. Si había algo que a Jesús lo ofuscara, lo molestara, increpara, era la hipocresía. Aparentar que somos buenos, pero por dentro estamos llenos de frivolidad y de maldad. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, incluso eso que está hablando Jesús esta tarde. Yo quisiera que puntualizáramos sobre dos aspectos. El primero, el texto que en la hojita de ustedes y que se escuchó aparece señalado y referido a Isaías. Y lo segundo, la metodología de la misericordia de Jesús. Serían los dos únicos aspectos. Bien, vamos al primero. Jesús habla de lo que dijo Isaías muchos siglos atrás. Cuando Jesús les decía a la gente o quería como motivarlos a una conversión, utilizaba siempre una autoridad, los profetas. Y esta autoridad se la relata él a ellos. Dice así, y es muy dura: este pueblo me honra con los labios. O sea, este pueblo recita el Padre Nuestro, recita las oraciones de la misa, hasta se sabe muchos textos de memoria, recita con los labios. Pero, y aquí viene el problema, su corazón
está lejos de mí. ¿Qué significa? Los labios hablan de Dios, pero la vida no tiene nada que ver con Dios. Esta puede ser hoy mi vida. Yo puedo santiguarme, bien. Puedo hasta rezar el Padre Nuestro o cualquier oración. Puedo hasta darme la bendición con el billete. Puedo hasta tener estampas y cuadros y lo demás. Pero eso no significa que yo necesariamente esté con el corazón abierto a Dios. Puedo hacer de mi vida lo que quiera, pero hablar de Dios. Puedo ser corrupto, pero hablar de Dios. Puedo ser mal patrón, mal hermano, mal hijo, pero hablar de Dios. Puedo ser hasta mal vecino y no una persona agradable, pero hablar de Dios. Eso es corrupción espiritual. Y la hay. Y Jesús la señala. Y dice algo más, que es mucho más serio. El culto que me dan está vacío. O sea, lo que ustedes hacen es vacío. No tiene razón, no tiene contenido. Por eso se ofuscaron, se molestaron. Y remata la queja que viene de Isaías, que no es expresa de él, diciendo, la doctrina que enseña es precepto humano. O sea, ustedes se la inventaron y eso no viene de Dios. Si a mí me dicen eso, yo estaría seriamente preocupado. ¿Por qué preocupado? Lo que me están diciendo que por un lado van mis labios y por otro mi vida, que es mi corazón. Este es el primer punto. Este primer punto nos llama, porque esa es la intención, a hacerme un examen de conciencia, a mirar yo mi vida, no la del Padre, no de la iglesia jerárquica, sino mi vida, mi vida, mi vida. Yo pertenezco a esta iglesia, a esta, donde ustedes, no a la parroquia, sino a la iglesia católica. Y es en esta iglesia donde Jesús me está hablando a mí y me pone en contexto para que yo sea auténtico, auténtico. Al margen de lo que yo vea, de cómo mire las cosas, de lo que puede estar aconteciendo, yo tengo que ser auténtico. Yo no puedo ser malo porque los demás son malos, o mediocre porque yo vivo en un mundo de mediocridad. No, yo tengo que ser auténtico, recto, aún y a pesar de que no vea el ejemplo. Este es el primer punto. Yo les dije dos. Vamos a mirar el segundo. Es muy fácil y a mí me encanta, porque si hay algo que nosotros deberíamos emplear en las homilías es enseñar. Enseñar. Recién acabo de terminar una semana de retiros con unos padres del centro del país y yo les decía, padres, jamás en la vida dejen de enseñar. Siempre enseñen, con humildad y con respeto, pero siempre enseñen. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, todos. Bien, ¿cuál es la enseñanza? La pedagogía de Jesús sobre el valor de la misericordia, que es lo que Él nos está diciendo en el texto y que está reclamando que los fariseos no tienen, es esta. 3 punticos. Vamos a verificarla y la vamos a poner como en la ruta de la vida. Primero, Jesús siempre encuentra a una persona en condición de necesidad. Subrayo la palabra necesidad. Cuando me encuentra y yo me dejo encontrar, yo tengo una condición delante de Dios siempre de necesidad. Es fundamental. Vean, vengo hoy a la Santa Misa para celebrar, festejar y para disfrutar la Eucaristía, pero yo tengo aquí, en este momento, una condición de necesidad. ¿Usted sabe cuál es? Cada uno sabe cuál es su condición hoy de necesidad. Física, material, espiritual, personal, familiar, pero todos tenemos una condición de necesidad. ¿Y qué hace Él? Se acerca a mi vida para que yo le exprese mi necesidad. Es muy importante. Siempre mi diálogo con Jesús va a ser a partir de mis necesidades. Siempre, Él siempre toca la necesidad del ser humano. Primer punto. Entonces, para que lo vayamos haciendo ejercicio,
Entonces vamos haciendo lo siguiente, a ver, ¿cuáles son o cuál es hoy mi gran condición de necesidad que sé que mi Dios ahora atiende y escucha y se pone listo para ayudarme? ¿Cuál es? Segundo aspecto. Después de la condición de necesidad, ¿el que hace? Se acerca a la persona y la persona le expresa su necesidad, le pide por su necesidad. Recordemos uno o dos textos. Cuando Jesús se encuentra con el ciego Bartimeo, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, que vea. Eso es todo, que vea. Cuando a Jesús le cuentan que el hijo de un funcionario real está enfermo y en casa, Jesús que dice, yo voy a ir a tu casa y resuelvo el problema. El funcionario le dice, no tienes que ir. Yo tengo disciplina, yo tengo funcionarios, simplemente das una orden y se alivia. Y Jesús dice, yo voy a ir a tu casa. Por eso el funcionario le responde, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sin embargo, Jesús va a la casa del funcionario. O sea, se le expresa la necesidad y Jesús la atiende. Segundo punto de mi oración. Yo deseo esta noche que de Él, ¿qué deseo? Que aspiro, que urjo, que necesito. Solo basta tener fe. En cada uno de los casos, quienes se acercaron a Jesús tenían fe. Mucha o poca, pero tenían fe. Tercero y último paso. Jesús no se queda con lo que nosotros nos quedamos, usted y yo. Cuando nosotros encontramos una persona con dolores, con dificultades, nos da pesar, nos da pena, incluso hasta lloramos juntos, nos conmueve el corazón, nos quiebra el alma. El dolor de las personas quiebra el alma de cualquier ser que sea humano. Jesús no se quedó con el sentimiento de compasión, en el que yo me puedo quedar muchas veces y no actuar. Repito, no actuar. Aquí es donde está la enorme diferencia. ¿Qué hace Jesús? Actúa oportuna y eficazmente. Jesús no dice, venga mañana o vuelva en un mes cuando abramos la agenda. Jesús no le dice, te voy a dar una tarjeta y me buscas en 15 días que yo no voy a estar, retorno. Jesús no dice, llama a mi secretaria para ver cómo resolvemos el tema. No. Jesús no le dice, ve a de los apóstoles a ver cuál de todos te puede ayudar y entras en una lista de 25 a ver cuando llegues y te atenderé. Vamos a mirar si cuando llegues todavía tienes necesidad. No. Él dice, ya. Él resuelve el asunto ya. No hay que dilatar. Recuerden el texto, a ver, recordémoslo de memoria. Ustedes recuerdan cuando él estaba con un grupo de personas, muchas, más de 5.000 hombres y mujeres y niños y ancianos, y habían venido caminando por 3 días y estaban sentados sobre una gran estepa y parecían tan abrumados, con tanta fatiga, que Jesús le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. ¿Ya acuerdan, no? Denles ustedes de comer. Y los apóstoles dijeron, claro, vamos a ir al restaurante